Buenas tardes, mi nombre es Mariana Alegre, trabajo en la Estación Experimental de INTA Pergamino desde hace 12 años, vinculada con la caracterización de biomasa para la producción de bioenergía. Actualmente participo del proyecto estructural Bioenergía, biocombustibles y bioinsumos generados en origen como aporte a la bioeconomía y al desarrollo sustentable. También trabajo en otros proyectos extra INTA vinculados con la temática. En el día de hoy les voy a presentar un trabajo de relevamiento de biomasa disponible que fue realizado para la provincia de Buenos Aires en el marco de una carta acuerdo que firmara INTA y FAO en el año 2016, que fue propiciada por el ProBiomasa. Esta carta acuerdo estableció la generación de grupos de trabajo de INTA que trabajaran de manera coordinada con otros agentes institucionales, con información de tipo oficial, para la generación de estos relevamientos. La Carta Acuerdo entonces establecía como principales objetivos implementar un sistema de información geográfica relacionado con la oferta y demanda de energía derivada de biomasa de gestión provincial, compendiar, homogeneizar y estandarizar la información digital obrante en INTA y el proyecto de las provincias involucradas, elaborar cartografía necesaria para la aplicación de análisis espacial y desarrollar aplicaciones para la actuación y el mantenimiento del modelo de datos. En el caso de la provincia de Buenos Aires se conformó un equipo multidisciplinario por profesionales tanto del Centro Regional Buenos Aires Norte como del Centro Regional Buenos Aires Sur. Este equipo finalmente quedó conformado por Irene Kaufman, Ricardo Llorente y Mariano Guti de la Estación Experimental de INTA Pergamino, Paula Ferrere de la Agencia de Extensión Rural de 9 de Julio, Cecilia Contreras de la Agencia de Extensión Rural de Arrecifes, Juan Carlos Mesa de la Agencia de Extensión Rural Ayacucho y quien les habla. A su vez, trabajamos bajo la coordinación y supervisión técnica de Cecilia Escartín, Francisco de Naday y Guillermo Parodi. A modo de introducción, es importante destacar que en nuestro país la matriz energética está conformada en su gran mayoría por combustibles fósiles. En este trabajo verán que para el año 2016 la mayor participación dentro de esta matriz la tenía el gas natural de pozo con un 53,6% de participación, le seguía el petróleo con 31,9%, la energía hidráulica 4,1%, energía nuclear 2,8%, el carbón mineral 1,3%, y la participación de la bioenergía era solo del 6,1%. Ese fue el marco que propició la promulgación de la ley 27.191, que modificó a la ley 26.190 con el objetivo de fomentar la participación de las fuentes renovables hasta que alcancen un 20% del consumo de energía eléctrica nacional hacia el año 2025. Es importante decir que en virtud de las extraordinarias condiciones agroecológicas, de las ventajas comparativas y competitivas del sector agroindustrial, Argentina cuenta con una gran disponibilidad de recursos biomásicos que constituyen una alternativa eficaz para diversificar la matriz energética. La biomasa es una fuente de energía renovable confiable, constante, que se puede almacenar y que facilita la generación tanto de energía térmica como de energía eléctrica. Para este trabajo se utilizó la metodología Winston. Esta metodología fue desarrollada por FAO en cooperación con la Universidad Nacional Autónoma de México. En principio fue desarrollado para el estudio y la promoción, la producción de dendroenergía. Está basada en sistemas de información geográfica que permiten integrar y analizar información estadística y espacial sobre la producción y consumo de combustibles biomásicos, ofrece información homogeneizada y actualizada del potencial de biomasa que puede extraerse de manera sustentable, con lo que permite orientar investigaciones en tecnología de conversión energética y facilita la formulación de políticas públicas adecuadas para la bioenergía. El marco de referencia geográfico para la provincia de Buenos Aires fue una superficie de
fue considerada una superficie de 304.907 kilómetros cuadrados, corresponde al 8% del total nacional. La división política en 135 departamentos o partidos, en realidad fueron considerados 134 departamentos porque se utilizaron las bases de datos del INDEC del año 2010. Esas bases de datos no consideraban aún el partido de Pila. Y se considera una población de 15.625.084 habitantes, equivalentes al 38,9% del total nacional, con un componente del 97,2% de población urbana y 2,8% de población rural. Esta población también correspondía a los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010. Es importante destacar como característica de esta provincia es la densidad poblacional, que es muy alta respecto al resto de la provincia en el área metropolitana, donde gran parte de la población ocupa un terreno menor al 1% de toda la extensión de la provincia. Más del 60% de la población ocupa el 1% de la provincia. Respecto al marco de referencia ambiental, también esta provincia tiene un gran desarrollo territorial y en ella se establecen distintas subregiones. Aquí podemos mencionar la región de Pampa Inferior Plana, que tiene Interior Plana, o Pampa Interior, que tiene una extensión de 8 millones de hectáreas. Se caracteriza por ser un clima húmedo-subhúmedo, con suelos que tienen mucha tendencia a la erosión. Es una región que hace 20 años ha comenzado un proceso de invasión o de avance de la agricultura respecto al desmedro, respecto a la ganadería. La pampa ondulada es la extensión de terreno que se encuentra entre el río Paraná, el río de la Plata y el río Salado. Esta extensión es de aproximadamente 4,7 millones de hectáreas. Se caracteriza por ser un área de muchas aptitudes para la agricultura, con suelos fértiles que tienen un perfil de 200 centímetros de suelo fértil. También se caracteriza porque tiene un régimen de lluvias de 900 milímetros, con una tendencia a haber más lluvias en verano que en invierno. Otra subregión es la región de la Pampa deprimida. En este caso el régimen de lluvias es de 800.000 milímetros anuales, con una mayor tendencia de las lluvias hacia el invierno y un faltante de lluvias hacia el verano. Y esto es un área que está ocupada principalmente por lo que consideramos la cuenca del Salado. La región Pampa Austral ocupa aproximadamente 2,5 millones de hectáreas y es la zona que se encuentra entre las formaciones serranas de la provincia. Este es un clima húmedo subseco, con un régimen anual de lluvia de 700 milímetros. La región serrana ocupa unos 5 millones de hectáreas. Las serranías no superan los 500 metros de altura y tienen un clima húmedo subhúmedo. Y la última subregión a destacar, es la región del delta del Paraná, donde hay formaciones que se producen por el depósito de lima y arenas livianas en la región de la desembocadura del río Paraná hacia el río de la Plata. Esta es un área que ocupa aproximadamente 250.000 hectáreas y hubo un corrimiento de ganadería hacia esa región, que es un dato importante para destacar. Respecto a la producción primaria, tenemos que destacar que en la provincia de Buenos Aires decíamos que era muy apta para la producción de cultivos extensivos. Los cultivos más importantes son soja, maíz, trigo y girasol. Hacia el norte-noreste de la provincia se encuentra la región maicera. En el centro, principalmente de la provincia,
hay gran producción de cultivos extensivos y de ganadería. El área de la zona del trigo se produce más hacia el sur de la provincia. La ganadería se especializa principalmente en la producción bovina, si bien en los últimos años también, como decíamos, hubo un desplazamiento de esa producción por un avance de la agricultura. La producción porcina y aviar se asientan principalmente en las áreas cerealeras. La producción frutícola se destaca principalmente un cordón frutícola, que es el cordón Buenos Aires-Rosario, y hay un área de producción también frutícola cercano a Mar del Plata. La producción forestal se destaca principalmente en las áreas del delta del Paraná. Respecto al bosque nativo, la provincia de Buenos Aires no llega a 1 millón de hectáreas del total de superficie de bosque nativo que hay en la República Argentina. Se destacan los talares de Barranca, los talares del Este, el Caldenal y el Monte, el bosque ribereño y el delta del Paraná. Esas son las áreas de formaciones nativas, o las regiones con formaciones nativas. Respecto al estudio Wisdom de la provincia de Buenos Aires, la aplicación de la metodología Wisdom a nivel provincial implicó 4 pasos analíticos principales: la definición de la unidad administrativa espacial mínima de análisis, el desarrollo del módulo de oferta, el desarrollo del módulo demanda y el desarrollo del módulo integración. Se utilizaron programas de código R, Quantum GIS y Dinámica EGO. Este es el modelo conceptual que se utilizó para la provincia de Buenos Aires, donde se definió una oferta directa cuyas biomasas aportantes fueron la cobertura arbórea, el marlo de maíz, forestaciones, la poda urbana y los residuos de poda de la producción frutícola. Respecto a esa oferta directa, debió ser afectada por estudios de accesibilidad física y legal. La accesibilidad física hace referencia a la distancia que existe entre la biomasa y los lugares más cercanos, y la accesibilidad legal está relacionada con las áreas de protección natural y el ordenamiento territorial del bosque nativo. Esa oferta directa, sumada a la oferta indirecta, que en el caso de la provincia de Buenos Aires fue solo definida por los residuos de la oferta de la producción de aserraderos, definió la oferta total. Esa oferta total fue la que fue sometida al análisis junto con el análisis de balance de oferta y de demanda, con la demanda que fue definida solo por el consumo residencial. En el Wisdom Buenos Aires entonces se definió la unidad administrativa espacial mínima de análisis, que fue considerado entonces el radio censal, correspondiente a la cartografía digital del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, con una participación de 19.658 radios censales correspondientes a los 134 departamentos que mencionábamos al principio. La resolución espacial fue de 40 metros, que corresponde a un área de 0,16 hectáreas. Para el desarrollo del módulo de oferta, se consideró la poda, raleo y residuos de cosecha de las plantaciones forestales, el incremento medio anual de pequeñas arboledas que se encuentran dentro de la matriz agrícola, la poda o renovación de plantas provenientes del manejo frutícola, cítricos, frutales de carozo, arándanos, kiwis, vides y olivos, la poda del arbolado público urbano. No se consideraron los residuos de los cultivos agrícolas extensivos. Esto se debe a que la práctica de siembra directa se establece como una medida para proteger la fertilidad de los suelos. Lo único que fue considerado en este sentido, respecto, digo, a los residuos agrícolas, fue el marlo como un residuo que puede ser extraído, entonces que podría ser extraído del campo y utilizado con fines energéticos, y cuyo retiro no afectaría entonces este sistema de siembra directa, no tendría un efecto directo sobre el sistema.
Respecto a la poda, raleo, residuos de plantaciones forestales y formaciones arbóreas, es importante destacar que el incremento medio anual establecido para cada una de estas coberturas fue aportado por el Ministerio de Industrias de la Nación. Respecto a los usos maderables del bosque nativo, fueron considerados, esas extracciones no fueron consideradas en este trabajo justamente, y para ello se utilizó la información aportada por la Dirección de Bosques. Respecto a la producción forestal de la provincia de Buenos Aires, la información respecto a las unidades productivas fue aportada por la Secretaría de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. A partir de estos datos fue posible entonces establecer y hacer un estudio espacial respecto de la disponibilidad de la biomasa. Es importante destacar que respecto de las formaciones arbóreas no fueron consideradas las formaciones arbóreas de especies nativas, sino que lo que se consideraron fueron las formaciones de pequeñas forestaciones, de cortinas y de pequeñas formaciones distribuidas a lo largo de toda el área agrícola de la provincia, y claramente no fue incluido en estas formaciones arbóreas, entonces, como les decía, las especies nativas, ¿no? Las formaciones nativas. Estas formaciones arbóreas que fueron evaluadas a partir del tree cover corresponden a una superficie total de más superior a 550.000 hectáreas, o sea que fue bastante importante. Respecto a las plantaciones forestales, es importante destacar que estas se concentran principalmente en el delta del Paraná y que gran parte de las formaciones arbóreas del resto de la provincia, digamos de las explotaciones forestales del resto de las provincias, pertenecen a las mismas empresas que están radicadas, establecidas en el delta del Paraná y que constituyen estas explotaciones dispersas en el resto de la provincia, producciones que lo que hacen principalmente es asegurar la demanda de materiales para las producciones de los aserraderos ubicados en el delta. La oferta directa total calculada fue de 2.218.951 toneladas por año, correspondientes a los parches rurales, 286.227 toneladas por año, correspondientes a los residuos generados de las forestaciones agroindustriales. Esa fue la oferta total calculada para este tipo de biomasas. Respecto a las plantas frutícolas, acá es importante destacar que la producción frutícola tiene una base principal en lo que es el corredor de la Ruta 9 entre Buenos Aires y Rosario, que se extiende desde los partidos de Zárate hasta el partido de San Nicolás, con un eje principal en lo que es Varadero, San Pedro y Ramallo, siendo el eje de esta producción y el asiento principal la ciudad de San Pedro, donde a su vez, aparte de estar de ubicarse en San Pedro las producciones más grandes, también se ubican allí los servicios, las industrias relacionadas, ¿no? a la industria frutícola. Bueno, en este cuadro, en el cuadro 5, podemos ver el residuo seco anual asignado para cada uno de los cultivos frutícolas, para los cítricos, frutales de carozo, olivo, arándano, kiwi, vid y otros. Y acá se establecen en el cuadro 6 cuáles son los aportes de residuo seco de los cultivos frutícolas en relación a la superficie que estos ocupaban en ese momento en la provincia. También es de destacar que alrededor de la provincia, cercanos a Mar del Plata, también hay un área de producción de frutas. Principalmente ahí se encuentran arándanos, vid y otros.
la oferta total calculada para los cultivos frutícolas fue de 20.363 toneladas de biomasa seca por año. Respecto al marlo, mencionábamos hoy que debido a que no fueron considerados los residuos provenientes de las producciones extensiones de la producción extensiva de los cultivos, sí se hizo una estimación respecto a la posibilidad de retirar el marlo del residuo que queda en el campo después de la cosecha. Para ello se hizo una estimación de la superficie del cultivo de maíz para la campaña 2016-2017. Esto se realizó principalmente para los partidos del norte de la provincia de Buenos Aires, que es donde predomina el cultivo. Fuera de esa zona solo se incluyeron los partidos de Coronel Dorrego, Tres Arroyos, San Cayetano y Coronel Chávez, porque de ellos se conocían bien, se tenía bien la información respecto a la producción para esa campaña. Y el resto de los partidos no fueron considerados, ya que se podría, sin tener los datos certeros respecto de la producción, existía la posibilidad de sobreestimar el maíz por las semejanzas de las características espectrales que tiene el maíz con el girasol. Si bien se estimó un residuo de marlo potencialmente utilizable entre 0,8 y 1,5 toneladas por hectárea, a fines del presente trabajo, se estableció un coeficiente de disponibilidad de 1 tonelada de hectáreas de marlo, 1 tonelada por hectárea de estos marlos, ¿sí? La integración directa de cultivos posibles de aprovechamiento energético correspondientes al cultivo frutícola y al maíz dio una oferta total estimada de 1.128.663 toneladas por año. La poda urbana fue estimada en función de la información que se tenía de 3 partidos de la provincia de Buenos Aires donde se registran datos de poda, ¿sí? En función de esa información fue posible establecer los siguientes criterios. Se consideró un ejemplar por vivienda en las ciudades y un ejemplar cada 5 viviendas en los grandes centros urbanos. El residuo de poda promedio para esta ciudad o esta unidad fue de 0,01 tonelada por ejemplar por año. La disponibilidad de este residuo se concentra entre mayo y agosto. La información de poda fue únicamente procesada por Radio Censal Urbano, de lo que resultó una oferta total estimada de 20.490 toneladas por año. Este es el mapa que muestra entonces dónde estaría dispuesta una mayor concentración de este recurso. Y en función entonces de toda la información relevada hasta el momento, fue posible entonces definir la oferta directa total, como les mencionaba en el modelo, en el esquema. Esa oferta directa total fue afectada entonces por la accesibilidad física y por la accesibilidad legal, y a partir de esta estimación fue que se determinó la oferta directa total accesible. La estimación de la oferta directa accesible física y legalmente fue de 2.420.870 toneladas por año. Respecto del modelo de oferta indirecta, en principio se consideró la posibilidad de relevar 3 biomasas: la biomasa derivada de la industria forestal, la biomasa derivada de semilleros y las aceiteras. Respecto a la industria forestal, es importante considerar que esta industria está bastante atomizada, que existe gran fracción de la misma que trabaja fuera, digamos, del sistema formal.
Pero bueno, contamos con alguna información que nos permitió hacer una estimación respecto del residuo proveniente de esta industria. Respecto de los semilleros, consideramos la posibilidad de contar con una información completa respecto al residuo que esta industria produce. La realidad es que cuando buscamos información oficial respecto de lo que las empresas declaran, del manejo que hacen de estos residuos, no se estableció la posibilidad de contar con una información clara respecto de la mayor parte de los semilleros. Una opción que teníamos era hacer un relevamiento, hacer una encuesta en las empresas. La realidad es que los tiempos que tuvimos para el desarrollo del trabajo no nos permitieron hacer ese estudio y teníamos una información muy parcializada. Por este motivo decidimos no incorporarlo en el trabajo. Y respecto a las aceiteras, existía información respecto de cuánto es el residuo que generan las aceiteras y de la producción que tienen las grandes aceiteras de la provincia, pero la realidad es que también se conoce que las propias aceiteras utilizan sus residuos para la generación, queman el residuo para la generación de energía. Por este motivo, la oferta indirecta fue definida para este trabajo solo por el residuo de la industria forestal. Consideramos que la provincia de Buenos Aires en general produce principalmente tableros de fibra, en principal tableros de partícula y en segundo lugar tableros de fibra. Esa es la mayor producción que tienen. Los aserraderos están ubicados también cerca del delta del Paraná, están asociados a la producción de los tableros, de estos tableros de partículas y de fibra, y también están asociados a la industria papelera. Para realizar estas estimaciones se tuvieron en cuenta los valores globales por zona, que fueron divididos por el número de aserraderos, lo que dio un total de 2.000 toneladas por año en promedio, de las cuales se considera que el 45% de la madera que usan los aserraderos conforman después el residuo, ¿sí? Es decir, que se estimó 900 toneladas por aserradero por año. A partir de estas estimaciones se estimó un total de biomasa de 27.000 toneladas por año, como un aporte total a la oferta indirecta. Es importante destacar que en el momento en que nosotros estábamos haciendo este relevamiento, se estaba desarrollando un censo de establecimientos forestales en la provincia, pero bueno, ese censo estaba en desarrollo y nosotros no pudimos contar con esa información. Respecto al desarrollo del módulo demanda, debíamos considerar el consumo doméstico de leña, el consumo de biomasa a nivel industrial, el consumo de biomasa en el sector público y el del sector comercial. Respecto al consumo de biomasa a nivel industrial, habíamos establecido la posibilidad de evaluar el consumo de la industria ladrillera, que esta es la industria que tiene una demanda en consumo de leña, que podía ser relevante para la provincia de Buenos Aires. La realidad es que solo contábamos con información de 2 partidos, y también basándonos en que es una industria bastante heterogénea, donde existen las unidades de producción, son de escala familiar, y muchas veces esas producciones o esas actividades son secundarias a una actividad primaria, es decir, que están supeditadas al desarrollo de una primera actividad para el desarrollo de esta en esa escala. Es que, viendo que existe gran heterogeneidad, decidimos no incluirla en el trabajo. Respecto al consumo de biomasa en el sector público, eso hace referencia principalmente al consumo de leña en escuelas rurales. La realidad es que para el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, solo se habían registrado 8 escuelas que utilizaban leña en toda la provincia, y que al momento de la generación de este trabajo se sabía que esas escuelas ya habían reemplazado la leña por la utilización de gas comprimido.
no se incorporaron, o sea, no se incorporó ninguna demanda del sector público. Respecto al consumo de biomasa en el sector comercial, sí, aquí podríamos haber relevado el consumo que se hace en restaurantes, parrilleros y actividades similares. La realidad es que no contábamos con información provincial o digamos, de cierta escala como para poder hacer una estimación al respecto. Por lo tanto, el desarrollo del módulo de demanda quedó solo representado por el consumo doméstico de leña. Según el INDEC, la provincia de Buenos Aires contaba con 7.463 hogares que empleaban leña o carbón como principal combustible. Eso correspondía al 2,33% de los hogares de la provincia. Se consideró la demanda residencial de leña teniendo en cuenta los radios censales obtenidos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010. De cada radio censal se extrajeron los datos de cantidad de habitantes y de hogares, lo que dio un promedio de habitantes por hogar que consume leña, dividiendo la cantidad de hogares por la cantidad de habitantes. A dicha cantidad de habitantes se le asignó una demanda de leña de 0,75 toneladas por año por persona. Ese fue el coeficiente establecido por Wisdom Argentina y por eso lo tomamos como base. Y de esta manera se obtuvo un consumo de leña por radio censal, que se asignó a los radios de tipo urbano y aquellos de tipo rural y mixto que contienen los asentamientos del valle. Respecto al módulo de integración, se definió que la oferta directa accesible fue de 2.420.870 toneladas por año, la oferta indirecta de 27.000 toneladas por año, una demanda de 19.055 toneladas por año. Esto daría un superávit de 2.428.815 toneladas por año de recursos biomásicos con fines energéticos. Esto fue graficado como balance promedio focalizado y balance total por radio censal, para poder definir entonces para cada radio censal, estimar y poder ver mejor la disponibilidad de la biomasa y poder ver entonces que en la mayoría de los casos hay un balance positivo en la provincia. Puede observarse que con excepción de algunos radios esenciales se aprecia un balance positivo de biomasa en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, con la mayor oferta ubicada principalmente en el centro y oeste de la provincia. Los aportes de la biomasa, de la recolección potencial, de marlos, el incremento promedio anual de las formaciones arbóreas junto a la poda urbana, son las fuentes que configuran una estructura de balance superhabitario en la mayor parte de los radios censales bonaerenses. Los radios censales deficitarios se circunscriben a los cordones periurbanos de los grandes aglomerados donde los servicios de red no tienen alcance. Asimismo, se pueden observar radios de la costa con balance negativo, en parte como consecuencia de la baja oferta biomásica existente. Finalmente, entonces, este trabajo desarrolló un módulo de oferta de biomasa húmeda que no fue incluido en el estudio balance, pero sí fue relevante para nuestra provincia. Sobre la base de la información brindada por el SENASA, la base de datos de establecimientos y cantidad de animales del SENASA para las distintas producciones, fue posible georreferenciar esos establecimientos y a partir de consideraciones realizadas en base a la bibliografía existente y a estudios previos realizados por profesionales de INTA, fue posible establecer diferentes consideraciones para los distintos tipos de producciones. Respecto a los feedlots, se estableció un peso medio de 300 kilogramos por animal
ese fue el peso que se fue asignado para todos los animales existentes, según la base de datos del SENASA. Se estableció que el residuo diario potencial de esos sería de 10,8 kilogramos de estiércol fresco por animal, con un rendimiento de biogás de 0,04 metros cúbicos por kilogramos de estiércol, y a partir de esas consideraciones se estimó una producción potencial de 157,68 metros cúbicos de biogás por animal por año. En el caso de los tambos también se hicieron consideraciones. Es importante destacar que la gran mayoría de los tambos en la provincia de Buenos Aires son de tipo pastoril, hay muy pocos tambos estabulados. Es por esto entonces que este tipo de producción tiene realidades bastante heterogéneas respecto al manejo. Para hacer una estimación de tambos se consideró un residuo diario potencial de 3 kilogramos de estiércol fresco con un 5% de materia seca, con un rendimiento de biogás que se estableció en 0,04 metros cúbicos por kilogramos de estiércol, y esto dio como calculado un potencial de producción de biogás de 43,8 metros cúbicos de biogás por animal y por año. Es importante destacar que esto es muy heterogéneo, que eso hay que considerarlo, que en el caso de los tambos, la única biomasa que se puede recolectar es la biomasa del corral de encierre, y que también esta biomasa puede variar en el contenido de sólidos totales, dependiendo también de cómo se haga el manejo del lavado, de cuánto se diluya, la biomasa húmeda con el agua de lavado en el momento del manejo, digamos, de esta producción. Respecto a los porcinos, a las producciones porcinas, las consideraciones que se realizaron por animal fue un residuo diario potencial de 2,35 kilogramos de estiércol fresco, con un rendimiento de biogás de 0,06 metros cúbicos por kilogramo de estiércol. Dio un rendimiento potencial calculado de 51,46 metros cúbicos de biogás por animal por año. En el caso de las consideraciones para las ponedoras, se estableció un residuo diario potencial de 0,088 kilogramos de estiércol fresco, con un rendimiento de biogás de 0,07 metros cúbicos por kilogramos de estiércol, y eso dio un potencial de producción de biogás calculado de 2,57 metros cúbicos de biogás por animal por año. En base a estas consideraciones, se estableció que para cada una de estas producciones, incluidas también los frigoríficos bovinos y porcinos, y los parrilleros que yo no los mencioné antes, en base a estos potenciales de biogás calculados en metros cúbicos por animal por año, se estableció después la energía en kilocalorías por animal por año, y finalmente la energía en toneladas equivalentes de petróleo por animal por año. Se adoptó como poder calorífico del biogás 5.500 kilocalorías por metro cúbico, y para el factor de conversión a tonelada equivalente de petróleo se utilizó 107 calorías para cada tren. Esto es lo que finalmente se estableció para provincia de Buenos Aires, ¿sí? La energía potencial, a partir de las fuentes de biomasa húmeda proveniente de las actividades ganaderas intensivas de la provincia, resultó en un equivalente de 209.463,18 TEP por año, de los cuales los feedlots bovinos tuvieron una participación de 55.068 TEP por año, tambos bovinos 7.564,
producción de porcinos 36.674, frigoríficos bovinos 7.820, frigoríficos porcinos 1.010 set por año, producción de gallinas ponedoras 16.596 y pollos parrilleros 82.021 set por año. Esto es en resumen, digamos, los resultados obtenidos del módulo de oferta, que repito, para la provincia de Buenos Aires fueron significativos, ¿sí? Por la cantidad de animales que tenemos en las diferentes producciones. Y finalmente, las conclusiones realizadas luego de haber realizado este trabajo fueron las siguientes: que los resultados del presente análisis dan cuenta del potencial bioenergético que presenta la provincia de Buenos Aires. Se destaca no solo por la variedad de fuentes biomásicas secas y húmedas, sino también por la cantidad, pero es importante destacar esta variedad que hay de fuentes, que las formaciones arbóreas y las forestaciones representan el 62% de la biomasa disponible, mientras que en el primer caso la biomasa resulta distribuida en todo el territorio, con menor concentración en los departamentos de Gran Buenos Aires. Las formaciones arbóreas sí están ubicadas mayormente en el delta bonaerense. La oferta derivada de los manejos de cultivos aporta el 38%, si bien el marlo es el que representa la mayor parte de esos cultivos. Se debe tener en cuenta que en este trabajo se ha realizado una valoración potencial de este recurso, ¿sí? Sin considerar la concentración que una parte sufre como consecuencia de la actividad de la industria semillera. O sea, eso se estableció se hicieron estas consideraciones, digamos, de hacer una cuantificación total del marlo, sabiendo de que no habíamos cuantificado el residuo en la industria semillera. O sea que esto es una valoración que debemos seguir estudiando, digamos. Está claro que esto no es un valor definitivo, claramente. A nivel local es importante el aporte realizado por los cultivos de frutales existentes en los partidos que se ven atravesados por la ruta 9, y la concentración de aserraderos en la zona del norte del aglomerado Gran Buenos Aires genera un marco interesante al potencial uso de esos residuos pasibles de generar energía eléctrica o a vapor, sobre todo por las condiciones, digamos, de aporte y las necesidades de aporte de la generación de energía eléctrica, sobre todo en el área de las islas del delta. Respecto a estas conclusiones, es importante agregar que como un producto de este trabajo, tenemos que mencionar a la capacitación que recibimos, al ejercicio que hicimos con este primer relevamiento. La realidad es que, como mencionábamos recién, quedaron biomasas que podríamos seguir estudiando, sobre todo por la heterogeneidad que hay en la provincia de Buenos Aires y la dispersión que hay de los recursos. Consideramos que es importante hacer estudios focalizados en las áreas de interés para poder hacer un relevamiento mucho más certero de la disponibilidad de la biomasa. Esto fue un primer trabajo, y por este motivo, y considerando sobre todo la falta de información que tuvimos en este primer trabajo respecto del marlo, es que escribimos un proyecto que tenemos con financiación con base en la universidad, en la UNOVA, y estamos trabajando en el relevamiento, en un nuevo relevamiento de la provincia del norte de la provincia de Buenos Aires, utilizando esta metodología que pudimos adquirir y que capitalizamos a través del trabajo realizado por el WISP. Desde ya, muchas gracias a quienes han organizado esta actividad, por darnos la posibilidad de mostrar el trabajo realizado por el grupo de la provincia de Buenos Aires, y agradecemos también la posibilidad que nos ha dado el ProBiomasa de generar estas acciones para dar marco a estos trabajos. Bueno, desde ya muchas gracias.